Hola, en esta presentación de diapositivas vamos a estar mirando la sección 4.2 que habla de los modificadores del verbo. Entonces, el modificador del verbo sabemos que el más común, el más conocido es el adverbio. El adverbio se caracteriza por ser invariable. Esto significa que no hay un cambio de forma o de concordancia de número, por ejemplo. Entonces, aunque el adverbio modifica al verbo, el adverbio no cambia de forma según la conjugación verbal. El adverbio siempre tiene la misma forma, y no importa qué conjugación tiene el verbo. También una característica del adverbio es que su lugar más frecuente es de aparecer después del verbo, pero no es una posición exclusiva. Es seguro que el verbo también puede aparecer delante del verbo en muchos casos. Ahora, el adverbio puede modificar solo el verbo o puede modificar una oración completa. Cuando el adverbio modifica solo el verbo, se llama un adverbio adyacente circunstancial. Un ejemplo de esto es corrió rápidamente hacia su coche. Aquí el adverbio rápidamente está modificando solo el verbo correr. Entonces es un adverbio adyacente circunstancial. Como acabo de decir, el adverbio también puede modificar la oración completa o la oración entera. En este caso se llama un adyacente oracional. Y vemos aquí un ejemplo en esta oración. Afortunadamente, ya había comprado mi boleto antes del aumento de tarifa. Entonces, aquí este afortunadamente, luckily, ¿no? Entonces, aquí afortunadamente o luckily no está modificando simplemente comprar. Está modificando toda la oración. Afortunadamente, todo esto. Había comprado mi boleto antes del aumento de tarifa. Entonces, en este caso decimos que afortunadamente es un adverbio adyacente oracional. Ahora, según la información que el adverbio provee, puede tener una de tres funciones diferentes. La primera función es la información de modo o manera. En este caso, el adverbio contesta las preguntas cómo o cuánto. Y todos los adverbios que terminan en mente son adverbios de modo o adverbios de manera. Los llamamos adverbios de modo. Un ejemplo aquí es la oración escribe velozmente. Escribe como velozmente. Entonces, velozmente es un adverbio de modo. Trabajamos mucho. Trabajamos cuánto. Mucho. Entonces, mucho es un adverbio de modo. También dentro de los adverbios de modos se incluyen los adverbios de afirmación, negación y duda. Entonces, aquí el adverbio sí, en sí, yo voy también. Sí y también son adverbios de modo de afirmación. Los de negación, como no, Pablo no viene tampoco. Like Pablo isn't coming either, ¿no? Entonces aquí tenemos el adverbio de negación no, el adverbio de negación tampoco, que van debajo de la función de adverbios de modo. Luego podemos tener también los adverbios de duda, como quizás logre tomar el autobús a tiempo. Entonces, si una persona está atrasada y no sabe si va a llegar a tomar el autobús a tiempo, puede usar este adverbio quizás con un poco de duda y es uno de los adverbios de modo. Muy bien. La segunda función de los adverbios es contestar o proveer información sobre el lugar o dirección y contestan
las preguntas ¿dónde o a dónde? Entonces, viven allí. ¿Viven dónde? Allí. Adverbio de lugar. La tercera función de los adverbios es proveer información sobre el tiempo. Entonces, estos adverbios contestan las preguntas ¿cuándo o por cuánto tiempo? Por ejemplo, terminaré la tarea mañana. ¿Terminarás la tarea cuándo? Mañana. Entonces, mañana es un adverbio de tiempo. Ahora, aparte de los adverbios, tenemos otros modificadores del verbo. Entonces, otros elementos en la lengua que pueden funcionar como modificadores del verbo. Primero tenemos en la sección 4.2.2 algo que se llama la adverbialización del adjetivo. Esto es muy fácil. Es un adjetivo que se vuelve en adverbio o un adjetivo que funciona como adverbio. Muy fácil. Entonces vamos a ver un ejemplo. La adverbialización es la forma del adjetivo que se usa como un adverbio sin el sufijo mente. Entonces, por ejemplo, trabajaba rápido. Like here he was working fast, ¿no? Es la misma cosa como en inglés. He was working fast es usar un adjetivo fast como un adverbio instead of he was working quickly. Entonces, la misma cosa aquí en español. Trabajaba rápido. La forma del adjetivo rápido se está usando o está funcionando como un adverbio que está modificando el verbo trabajaba. Otro ejemplo, vivimos felices, ¿no? El adverbio tradicional es felizmente. En inglés, happily. We live happily, ¿no? Pues en español aquí tenemos un caso donde el adjetivo felices se está usando como un adverbio que modifica el verbo vivir o vivimos. Aquí entonces tenemos dos casos de adverbialización del adjetivo, donde la forma del adjetivo se usa con una función adverbial o se usa como un adverbio. El otro modificador del verbo es el sintagma preposicional. Esto se ve en la sección 4.2.3. Recordemos que un sintagma preposicional está compuesto por una preposición más un sintagma nominal. Entonces, el sintagma preposicional tiene la estructura de preposición más sintagma nominal. Y aquí tenemos un ejemplo. Habla sin vergüenza. He or she speaks without shyness or something like that. Entonces, la preposición sin y el sustantivo vergüenza. Y este sintagma preposicional sin vergüenza contesta la pregunta ¿cómo? ¿Cómo habla? Oh, sin vergüenza. Entonces es un adverbio de modo. Es un sintagma preposicional con función de adverbio de modo. Otro ejemplo, vivo en la casa de mis padres, ¿no? Entonces, ¿vivo dónde? En la casa de mis padres. Esto es un error, perdón. Lo que yo quería poner en azul aquí es en la casa de mis padres, que es todo el sintagma preposicional entero en la casa de mis padres. De mis padres está modificando casa. Entonces, por favor, ignorar aquí la parte en azul. Debería ser todo en la casa de mis padres. Entonces, ¿vivo dónde? En la casa de mis padres. La preposición en más el sintagma nominal, la casa de mis padres, todo esto forma un sintagma preposicional que funciona como un adverbio y es un adverbio de lugar. Vivo ¿dónde? En la casa de mis padres.
Otro ejemplo aquí, Gonzalo hace ejercicio por la tarde. Entonces aquí tenemos un sintagma preposicional compuesto de la preposición por más el sintagma nominal la tarde. Y aquí lo que tenemos es un sintagma preposicional de qué tipo. Vamos a ver qué pregunta contesta. Gonzalo hace ejercicio ¿cuándo? ¿Cuándo? Ah, por la tarde. Entonces aquí tenemos un sintagma preposicional con función de adverbio de tiempo, porque contesta la pregunta ¿cuándo? Entonces, sintagma preposicional con función adverbial de tiempo o con función de adverbio de tiempo. Ahora, los sintagmas preposicionales con función adverbial pueden tomar también la forma con una preposición compuesta, como voy a estudiar después de la cena. Recordemos desde el capítulo 1 que aprendimos que había preposiciones simples y preposiciones compuestas. Las preposiciones simples eran de una sola palabra, las preposiciones compuestas eran de dos o más palabras. Entonces, aquí lo que tenemos es una preposición compuesta después de, compound preposition, después de, y un sintagma nominal, la cena. Entonces, este sintagma preposicional completo después de la cena es un sintagma preposicional con función de adverbio de tiempo, porque contesta la pregunta ¿cuándo? Voy a estudiar ¿cuándo? Después de la cena. Entonces, después de es preposición compuesta. Y luego tenemos también los sintagmas preposicionales con función de adverbio que pueden también ser adyacentes oracionales. ¿Se acuerdan? El adverbio adyacente oracional modifica toda la oración. Entonces, sin duda, voy a vender mi coche a esa viejita. So, without a doubt, all of this is without a doubt. Voy a vender mi coche a esa viejita. Entonces, aquí tenemos un sintagma preposicional con función de adverbio adyacente oracional. Por último, un modificador del verbo que no es adverbio, pero es un sintagma nominal con función de adverbio. Entonces, el sintagma nominal también puede ser modificador del verbo con función de adverbio. Entonces, vendieron la casa el año pasado. Igual en inglés, they sold the house last year. Entonces, vendieron la casa ¿cuándo? El año pasado. Aquí tenemos un sintagma nominal, el año pasado, que funciona como adverbio de tiempo, porque responde a la pregunta ¿cuándo? Otro ejemplo, vamos a nadar los sábados. We go swimming on Saturdays. La misma cosa en inglés, entonces tenemos, en inglés on Saturdays en su sintagma preposicional en este caso. En español no necesitamos ninguna preposición, podemos usar simplemente el sintagma nominal los sábados para contestar la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a nadar? Los sábados. Entonces, los sábados es un sintagma nominal con función de adverbio de tiempo. Entonces, aquí terminamos con esta sección y como siempre, si hay preguntas o dudas, las vamos a discutir en clase. Muchas gracias.